constituyen el esqueleto se vinculan entre sí mediante tejidos y estructuras. A estas estructuras se les conoce como articulaciones. Una articulación simple es aquella articulación que se conforma solamente por dos huesos. Un complejo articular es la articulación que se conforma por más de dos huesos. Describir las diferentes articulaciones que existen, así como su clasificación estructural y funcional. Nuestra metodología fue realizar una investigación en la Biblioteca Virtual de la Universidad Latinoamericana. Se realizaron a través de palabras claves como articulaciones, clasificación y función. La clasificación funcional se da debido al grado de movimiento que éstas pueden generar. Existen las sinartrosis, que son las que no tienen movimiento, las anfiartrosis, que son las que tienen un movimiento limitado, y las diartrosis. Estas son las que tienen una mayor posibilidad de movimiento y la mayoría son sinoviales. Las articulaciones cartilaginosas carecen de cavidad sinovial y permiten escaso o nulo movimiento. Los huesos que se articulan están conectados en forma estrecha, ya sea por cartílago hialino o por fibrocartílago. Dentro de las articulaciones cartilaginosas existen dos tipos, la sincondrosis y la sínfisis. Las articulaciones sinoviales son las móviles por excelencia. Estas están cubiertas por cartílago hialino, el cual se nutre del líquido sinovial que se encuentra en la cavidad articular. Su cavidad articular se compone de una membrana sinovial interna y una membrana fibrosa externa. Estos tienen una subclasificación de movimiento, la cual es uniaxial, biaxial y multiaxial. Las articulaciones uniaxiales son aquellas que solamente tienen movimiento sobre un eje, las biaxiales sobre dos ejes y las multiaxiales en más de dos ejes. Las articulaciones sinoviales uniaxiales se van a dividir en cilíndricas y bicondíleas. Las cilíndricas van a ser superficies articulares de segmentos de cilindros, un cóncavo y un convexo. Un ejemplo de esta es la articulación subtalar. Y las bicondíleas van a ser dos superficies convexas y se van a deslizar unas sobre otras. Un ejemplo de estas va a ser la articulación temporomandibular. Las articulaciones sinoviales biaxiales, una de estas va a ser la celar o conocida como silla de montar. Esta, su superficie articular es cóncava en un eje y convexa en el eje perpendicular. Un ejemplo de esta va a ser la articulación trapecio-metacarpiana. Otro tipo de articulación biaxial que vamos a tener va a ser la elipsoidea o también llamada condílea. Este tipo de articulación está representada por dos caras, una cóncava y una convexa que van a estar enfrentadas. Y un ejemplo de ella es la articulación atlanto-occipital. Vamos a hablar con las articulaciones multiaxiales. Va a haber dos tipos. La primera va a ser la plana o la artrodia y la segunda va a ser la esferoidea o enartrosis. Para la primera van a ser dos superficies articulares planas que se van a deslizar una sobre la otra y un ejemplo de esta es la articulación acromioclavicular. Y para las esferoideas o enartrosis van a ser superficies articulares esferoideas. Y un ejemplo de esto es la articulación que sucede en el oído entre el yunque y el estribo. Las articulaciones sin artrosis son equivalentes de las articulaciones fibrosas. Estas también son inmóviles, cuyas superficies articulares están unidas entre sí mediante tejido cartilaginoso o tejido fibroso. Dentro de este tipo de articulaciones encontraremos una clasificación que son suturas, sindesmosis y gonfosis. Suturas son características de los huesos del cráneo. Los huesos que proceden directamente de un esbozo membranoso se encuentran unidos por tejido fibroso. Este tipo de articulaciones se encuentra entre los huesos de la cara y del cráneo. La configuración de sus superficies articulares se van a clasificar en dentadas, escamosas y armoniosas. Las dentadas van a tener superficies articulares formadas por bordes dentados que van a engranar perfectamente una con otra. Esto va a suceder con la sutura biparietal y la parieto-occipital. Las escamosas van a poseer superficies articulares biseladas en sentido contrario, como sucede con la articulación constituida por la escama del temporal y el parietal. Y las armónicas, sus superficies van a ser lisas y van a estar en directo contacto una con la otra. Un ejemplo de ese tipo de articulación
va a ser la binasal. Sindesmosis. Son un tipo de articulación fibrosa que se mantiene unida por ligamentos interóseos y tractos fibrosos delgados que permiten un ligero movimiento. Un ejemplo de esto va a ser la membrana interósea de la articulación radioulnar medial. Gónfosis. Es un tercer tipo de articulación fibrosa en el que una pieza cónica se introduce en el interior de una zona hendida especial del hueso. Esta unión fibrosa es un tipo de articulación especializada que se asocia con un movimiento muy limitado. Un ejemplo de este tipo van a ser las articulaciones de las raíces de los dientes con los alvéolos. Para concluir, las articulaciones forman parte primordial del sistema óseo, ya que ellas permiten la unión de huesos, así como su estabilidad y en algunos casos el movimiento. El hombre es un ser articulado cuyos segmentos pueden moverse unos en relación con otros. Esto en virtud de la presencia de las articulaciones que permiten el movimiento y el desplazamiento en conjunto.